Me quitaron mi dinero y mi paz, pero no pudieron quitarme la fe. Tú que me estás escuchando ahora, por favor, no pases de largo sin oírme hasta el final. Sé que muchos pueden pensar que esta es solo otra historia de alguien engañado por su propia familia o por quienes decían amarme, pero créeme, lo que viví va mucho más allá de la pérdida de dinero. Fue un robo de mi dignidad, un despojo de mi alma. Quiero que te quedes aquí conmigo, porque tal vez mi voz también sea la tuya, tal vez mi dolor refleje eso que tú guardas en silencio. Y si tú, igual que yo, fuiste explotado por quienes más confiabas, vas a entender cada palabra que voy a decir. Mi nombre es Josefina Morales, hoy tengo 68 años y vivo en un pequeño pueblo cercano a San Luis Potosí, en México. Mi vida siempre fue sencilla, marcada por el olor de las tortillas en el comal, por el café caliente en las mañanas y por la fe que mi madre me enseñó cuando aún era niña. Nunca imaginé que, después de tantos años trabajando duro, guardando cada peso con el sudor de mi frente, quienes me iban a herir no serían extraños, sino justamente aquellos a quienes más amaba. Pasé la vida confiando. Confiando en mis hijos, en mi esposo, en mis parientes. Confiando en que, si yo lo daba todo, si me sacrificaba, lo que recibiría al menos sería respeto, gratitud. Pero lo que recibí fue exigencia, presión y una constante demanda para que entregara hasta lo poco que había guardado. Para ellos. Me convertí en un cofre ambulante, no en una madre, no en una esposa, no en una mujer que también necesitaba ser cuidada. Recuerdo como si fuera ayer la primera vez que me di cuenta de que mi dinero no estaba siendo usado para algo necesario, sino para lujos inútiles. Yo había guardado parte de mi pensión para reparar el techo de la casa, porque la lluvia ya se colaba por los agujeros. Pero cuando fui a revisar, el dinero simplemente no estaba en la cuenta. Mamá, solo lo tomé prestado, después te lo devuelvo, me dijo mi hijo mayor, Antonio. Y le creí. Le creí porque el corazón de madre siempre inventa excusas para los hijos. Pero ese préstamo nunca regresó. Y así comenzaron a llevarse, poco a poco, hasta lo que yo había reservado para mí. Es difícil explicar esa sensación. Era como estar viva y al mismo tiempo invisible. Me veían solo como fuente de dinero. Yo hablaba, y nadie escuchaba. Yo decía, no tengo, y ellos respondían, siempre tienes. Mamá, no seas egoísta. Esa palabra me mataba, egoísta. Yo, que había entregado toda mi vida por ellos, ahora era llamada egoísta solo porque quería guardar algo para mi vejez. ¿Sabes? En México uno crece escuchando que la familia es sagrada, que la sangre es más fuerte que todo. Y yo lo creí con todas mis fuerzas. Pero nadie me dijo que la familia también puede herir, que la sangre puede cobrar demasiado caro, que la confianza puede ser pisoteada por aquellos que deberían ser mi refugio. Me sentía pequeña, avergonzada, como si fuera incorrecta por querer paz, por querer dignidad. Hubo noches en que me acostaba y no lograba dormir. El pensamiento martillaba, ¿será que fallé en la forma de criar a mis hijos? ¿Será que fui demasiado permisiva? ¿Será que les enseñé que podían tomar de mí lo que quisieran sin consecuencias? Esa duda me consumía por dentro. Ya no tenía tranquilidad. Miraba el techo, veía cómo las goteras caían, y sentía que cada gota era como una acusación contra mí. Sin embargo, incluso en ese vacío, hubo algo que no lograron robarme, mi fe.
mientras se llevaban mis pesos, mis ahorros, mi tranquilidad. Yo me aferraba con fuerza al rosario que guardo desde niña, y allí encontraba fuerzas para seguir respirando. Me decía a mí misma, Josefina, ellos pueden llamarte egoísta, pueden vaciarte los bolsillos, pero no arrancarán la esperanza que tienes en el corazón. Hoy estoy aquí, contando esto, porque ya no quiero vivir en silencio. Guardé mi dolor durante años, sonriendo para disimular, inventando excusas para las vecinas cuando me preguntaban por qué parecía siempre cansada, siempre preocupada. Pero ya no puedo esconderlo. Estoy cansada de haber sido engañada, de haber sido explotada por quienes debían protegerme. Estoy cansada de cargar con esta soledad en secreto. Y por eso abro mi corazón contigo ahora. Si me estás escuchando, te pido, no me veas solo como una señora que se queja de la vida. Mírame como una mujer que fue herida, pero que sigue de pie. Porque, a pesar de todo, todavía creo que mi voz puede resonar, que mi historia puede iluminar otras vidas. Y tal vez, solo tal vez, al compartir esto, también encuentre un poco de sanación para las heridas que aún sangran. Asterisco, si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, comparte. A veces, una historia sencilla puede transformar un día entero. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Ahora sí, déjame seguir, cuando miro hacia atrás, recuerdo claramente cómo todo fue cambiando poco a poco, casi sin darme cuenta. Al principio eran pequeñas cantidades. Una hija que me pedía ayuda para comprar medicinas, un sobrino que decía no tener para la renta, un hermano que aseguraba estar desesperado porque iba a perder su trabajo. Y yo, con el corazón blando, decía que sí. Siempre decía que sí. Porque crecí con la idea de que la familia debía sostenerse mutuamente, y que negar ayuda era como cerrar la puerta a Dios mismo, pero esa cadena de favores nunca terminó. Nunca hubo un ya no te preocupes, tía, nunca hubo un te devuelvo lo que me prestaste, mamá. Solo había más exigencias, más insistencia, más reclamos si yo me atrevía a dudar. Y lo peor, no eran pedidos humildes, eran casi órdenes disfrazadas de súplicas. Recuerdo una tarde de verano en que estaba sentada afuera de mi casa, mirando el cielo rojizo de San Luis Potosí. Mi hija menor, María Elena, llegó agitada, con la voz alterada. Mamá, necesito que me des lo que tienes en el banco. ¿Para qué, hija? Yo guardé ese dinero para arreglar la cocina, ya está todo deteriorado, le dije con calma. Mamá, respondió ella, casi gritando. No seas injusta. Es para algo más importante que tu cocina vieja. Me quedé helada. ¿Cómo podía ser que mi necesidad de tener un techo digno, sin goteras, sin paredes húmedas, fuera menos importante que los caprichos de mis hijos? Ella no quería el dinero para sobrevivir. Lo quería para comprarle un coche nuevo a su novio. Y cuando le dije que no, me dio la espalda con una rabia que me partió el corazón. Me llamó avara, egoísta, insensible. Palabras que nunca
Imaginé escuchar de mi propia hija. Esa noche lloré hasta quedarme sin fuerzas. No solo por el dinero, sino porque sentí que el amor que yo creía incondicional se estaba convirtiendo en una transacción. Como si mi valor como madre dependiera de cuánto podía entregar, no de cuánto había amado toda la vida. Los días pasaban y la presión se volvía insoportable. Mi hijo Antonio llegaba a la casa y me decía con una sonrisa falsa: «Mamá, dame tu tarjeta, yo me encargo de retirar y pagarte las cuentas». Al principio pensé que quería ayudarme, que estaba aliviando mi carga. Pero pronto me di cuenta de que estaba sacando más de lo que necesitaba, gastando sin decirme, dejándome sin lo básico. Cuando lo enfrenté, me miró a los ojos y dijo: «Mamá, todo lo que tienes nos pertenece, porque lo lograste gracias a nosotros». Esas palabras fueron como un cuchillo. ¿Cómo podía mi propio hijo creer que mi sacrificio, mi trabajo, mis noches sin dormir cosiendo ropa para vender, no me pertenecían? Yo los había criado con mis manos, alimentado con mi esfuerzo, y ahora ellos decían que yo no tenía derecho a nada. En el pueblo, las vecinas comenzaron a notar que algo no andaba bien. Una me preguntó: «Josefina, ¿por qué ya no vienes a la iglesia con la misma alegría de antes?». Yo inventaba excusas. Decía que estaba cansada, que me dolía la espalda, pero la verdad era otra. Me daba vergüenza que alguien descubriera que mis propios hijos me estaban vaciando los bolsillos. No quería que me vieran como una anciana débil, incapaz de poner límites. El silencio era una prisión. Había días en que caminaba por la plaza y veía a otras mujeres de mi edad riendo, hablando con sus nietos, y yo me sentía sola aunque estuviera rodeada de gente. Porque el dolor de ser traicionada por los tuyos es un dolor que no se cuenta fácilmente. Uno teme el juicio, teme que digan: «Es tu culpa por consentir demasiado». Y tal vez tengan razón, pero ¿qué madre puede medir su amor en pesos y centavos? Hubo un momento en que pensé que lo mejor era dejar de luchar. Que me conformaría con lo que quedaba, aunque fuera poco. Pero en lo profundo de mi corazón algo me decía que no podía rendirme, que aún había una parte de mí que debía despertar. Y fue ahí cuando la fe empezó a hablar más fuerte que el miedo. Yo tomaba mi rosario cada noche, y entre lágrimas, le pedía a Dios: «Señor, dame fuerzas. No permitas que me hunda. Hazme entender qué debo hacer, porque siento que ya no tengo nada». Y fue en esos rezos que comencé a sentir una paz diferente, una claridad que no venía de mí misma. Como si él me susurrara que mi valor no estaba en los pesos guardados, ni en lo que mis hijos decían de mí, sino en lo que había dentro de mi alma. Ese fue el inicio de un despertar. No fue fácil. No fue rápido. Pero en medio de tanta oscuridad, descubrí que había una llama que nadie podía apagar. Y esa llama era mi fe. A veces pienso que lo más duro no fue perder el dinero, sino perder la confianza. Porque el dinero se trabaja, se recupera, se vuelve a ganar. Pero cuando tu propia sangre te muestra que no respeta tus límites, que tus lágrimas no les importan, algo se quiebra en el alma. Y esa grieta no se cura con billetes. Recuerdo un domingo por la mañana, en la pequeña iglesia del pueblo. El padre hablaba sobre la importancia de honrar a los padres, de respetar a quienes nos dieron la vida. Yo sentí que cada palabra era un dardo en mi corazón. Miraba a mis hijos a mi lado, y me preguntaba si ellos escuchaban lo mismo que yo.
Antonio bostezaba, distraído con su teléfono. María Elena jugaba con el pelo, sin interés. Yo, en cambio, sentía que Dios me estaba mirando directamente y me preguntaba, ¿hasta cuándo permitirás que te pisoteen? Ese día, al llegar a casa, me armé de valor y reuní a mis hijos. Les dije con firmeza, hijos, ya no puedo seguir así. Estoy cansada de que me vean como una bolsa de dinero. Yo también necesito vivir en paz, necesito que respeten lo poco que tengo. Antonio soltó una carcajada sarcástica. Mamá, ¿en serio vas a empezar con dramas? Todo lo que tienes es gracias a nosotros. Si no fuera por tus hijos, estarías sola, abandonada. Así que deja de quejarte. María Elena, cruzada de brazos, añadió con frialdad, si no nos ayudas, ¿para qué sirves? Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Era como si no fuera una madre, sino un cajero automático que solo valía mientras pudiera entregar algo. Lloré, no delante de ellos, porque me negaba a darles ese poder, pero en mi cuarto, sola, con el rosario entre las manos, los días se volvieron más pesados. Había un ambiente tenso en casa, un aire de reproche constante. Yo trataba de buscar consuelo en los pequeños detalles, en el canto de los pájaros al amanecer, en el aroma del café de olla, en las charlas cortas con doña Carmen, mi vecina, que siempre me ofrecía un pan dulce cuando pasaba por su casa. Un día, doña Carmen me dijo, Josefina, te veo apagada. ¿Qué te pasa? Tú antes eras alegre, siempre estabas animando a los demás. Yo solo bajé la mirada y respondí, son cosas de familia, vecina. Nada que no se pueda soportar. Pero por dentro gritaba, no puedo más. En medio de todo ese dolor, comencé a notar algo extraño. Mis ahorros ya no solo se iban en manos de mis hijos. Había movimientos en mi cuenta que yo no recordaba haber autorizado. Fui al banco, temblando, y descubrí que Antonio había conseguido una tarjeta adicional con mi nombre. Él mismo la usaba para comprar ropa cara, relojes, hasta cenas en restaurantes de la ciudad. Yo me sentí traicionada. No era un préstamo, no era una ayuda temporal. Era un abuso descarado. Cuando lo enfrenté, la discusión fue tan dura que aún la escucho en mis recuerdos. Antonio, ¿cómo pudiste hacer eso sin preguntarme? Le grité, con la voz quebrada. Él me miró sin remordimiento. Mamá, deja de hacerte la víctima. Ese dinero no es solo tuyo, es de la familia. ¿O acaso quieres que pasemos vergüenzas mientras tú guardas todo en el banco? Me quedé sin palabras. Por primera vez en mi vida, vi a mi hijo como un extraño. Ya no era el niño que cargué en brazos, ni el joven al que ayudé a pagar la universidad. Era un hombre endurecido, capaz de pisotearme sin remordimiento. Esa noche me encerré en mi cuarto y lloré como nunca antes. No solo por el dinero, sino porque sentía que estaba perdiendo a mis hijos, que ya no había vuelta atrás. La soledad me envolvía como un manto frío. A veces pensaba que hubiera sido mejor no haber guardado nada, no haber trabajado tanto, porque de esa forma quizá no habrían tenido nada que quitarme, pero en medio de la desesperación, surgió algo dentro de mí. Una voz suave, como un susurro, que me recordaba, Josefina,
no estás sola. Yo estoy contigo. Sentí que era Dios hablándome. En ese instante, me arrodillé en el suelo de mi cuarto, puse las manos sobre el rosario y recé con todas mis fuerzas: Señor, dame valor para enfrentar esto. No quiero seguir siendo una víctima. Ayúdame a entender qué debo hacer. Ese rezo marcó un cambio. Todavía no sabía cómo, todavía no entendía qué camino debía seguir, pero supe que no podía permitir que mis hijos siguieran tratándome de esa forma. Mi fe me estaba despertando, como una semilla que empieza a brotar en medio de la tierra seca, y aunque todavía sentía miedo, también empecé a sentir una fuerza que nunca antes había experimentado. Como si dentro de mí hubiera una mujer nueva, lista para levantarse, aunque todavía estuviera herida. Después de aquella noche en que descubrí lo de la tarjeta, sentí que algo dentro de mí se quebraba definitivamente. Ya no era solo el dolor de madre, era la indignación de mujer. Porque una cosa es dar con el corazón, y otra muy distinta es que te arrebaten lo tuyo como si no valieras nada. Pasaron los días y la tensión en la casa era insoportable. Antonio ya no me hablaba con respeto, sino con un tono de dueño, como si tuviera autoridad sobre mí. María Elena se alejaba cada vez más, apareciendo solo cuando necesitaba dinero. Y yo me encontraba atrapada en un círculo del que no sabía cómo salir. Una mañana, mientras barría el patio de tierra de mi casa, sentí un peso enorme en el pecho. No era solo cansancio, era tristeza acumulada. Miré las plantas que yo misma había sembrado, marchitas por falta de cuidado, y me vi reflejada en ellas, una mujer que había dado vida, que había alimentado, pero que ahora se estaba secando. Lentamente, ese día decidí ir a visitar a la parroquia. Caminé despacio hasta la iglesia del pueblo, con mi rebozo cubriéndome los hombros. Me senté en la última banca, sin fuerzas para hablar con nadie. El padre Lorenzo se acercó y me preguntó con voz suave: Josefina, ¿qué te pasa? Hace tiempo que no te veo sonreír. Yo no pude contener las lágrimas. Le conté lo que estaba viviendo, no con todos los detalles, pero sí lo suficiente para que entendiera. Él me escuchó en silencio, y al final me dijo: hija, la fe no significa dejarse pisotear. Amar no es lo mismo que permitir abusos. Dios quiere que seas luz, no que te apaguen. Esas palabras me quedaron grabadas. Yo había confundido el amor con la sumisión. Pensaba que ser buena madre era darlo todo, aunque me destruyera en el proceso. Pero ese día entendí que el verdadero amor también pone límites, porque sin respeto no hay amor que sobreviva. Al volver a casa, me encontré con Antonio esperándome en la puerta. Tenía una actitud desafiante. ¿Dónde estabas, mamá?, me dijo con tono acusador. Estaba en la iglesia, respondí tranquila, aunque por dentro temblaba. Él bufó con desprecio. Pues espero que hayas rezado para que nos des más dinero, porque lo necesitamos. Sentí una rabia mezclada con tristeza. Y, por primera vez, en vez de quedarme callada, le respondí: Antonio, mi dinero no es tuyo. Lo que tengo lo gané con mis manos, con años de esfuerzo. No me volverás a tomar nada sin mi permiso. Él se quedó sorprendido. No estaba acostumbrado a escuchar un no de mi parte. Se acercó, levantando la voz,
y me dijo: no seas ridícula, mamá. Todo lo que tienes nos corresponde. Yo lo miré a los ojos, con lágrimas contenidas, y contesté firme: no, hijo. Lo que les corresponde es mi amor, mi apoyo como madre. Pero el respeto me lo deben ustedes a mí. Fue un momento duro, porque sentí que se rompía el poco lazo que nos quedaba. Antonio salió furioso, golpeando la puerta. Yo me quedé sola en el silencio de la casa, temblando, pero al mismo tiempo con un extraño alivio. Por primera vez había defendido mi dignidad. Esa noche recé de nuevo. Le dije a Dios: Señor, dame fuerzas para seguir. Siento que estoy perdiendo a mis hijos, pero no quiero perderme a mí misma, y fue como si una calma profunda me abrazara. Por primera vez en mucho tiempo dormí con el corazón un poco más ligero. En los días siguientes, las cosas no mejoraron de inmediato. María Elena me dejó de hablar durante semanas porque no le di dinero para irse de viaje. Antonio me evitaba, pero al mismo tiempo me lanzaba miradas llenas de rencor. Aún así, dentro de mí algo había cambiado. Ya no me sentía tan débil. Un sábado por la tarde, decidí ir al mercado del pueblo. Quería distraerme, sentir la vida fuera de mi casa. Caminé entre los puestos de frutas, verduras y flores, escuchando las voces de los vendedores. El aroma de los tamales recién hechos me recordó mi niñez, cuando acompañaba a mi madre en el mercado. Por un momento, sentí que volvía a ser aquella niña que creía que todo era posible. Allí me encontré con doña Carmen otra vez. Me tomó de la mano y me dijo: Josefina, tienes que cuidarte. No dejes que te consuman. Tú vales más de lo que crees. Esas palabras sencillas fueron como agua fresca en mi corazón. Porque a veces basta que alguien te recuerde tu valor para que una chispa se encienda dentro de ti. De regreso a casa, mientras caminaba bajo el sol ardiente, hice una promesa en silencio: no volvería a dejar que nadie me robara la paz. Podrían quitarme el dinero, podrían llamarme lo que quisieran, pero mi fe y mi dignidad ya no serían negociables. Ese día entendí que la verdadera batalla no era contra mis hijos, sino contra el miedo que yo misma había alimentado durante años. El miedo de quedarme sola, el miedo de no ser querida si no entregaba todo. Pero la fe comenzó a mostrarme que no estaba sola, que había un Dios que nunca me iba a abandonar, y que mientras tuviera vida, aún podía levantarme. Después de aquel día en que le puse un alto a Antonio, mi vida comenzó a tomar otro rumbo, aunque todavía lleno de dolor. No voy a mentir, no fue fácil, ni mucho menos rápido. Una parte de mí temblaba cada vez que recordaba su mirada de enojo, cada vez que escuchaba el silencio pesado en la casa. Pero otra parte de mí sentía un alivio extraño, como si hubiera dado un primer paso hacia la libertad. Lo que más me dolía era la soledad que se hizo presente en mi propia casa. Antes, aunque me pedían dinero constantemente, al menos había voces, movimiento, compañía. Ahora, tras mis negativas, parecía que yo había dejado de existir para ellos. María Elena apenas me saludaba cuando me veía, Antonio evitaba mirarme y mis nietos ya no me visitaban como antes, porque sus padres les llenaban la cabeza de palabras envenenadas: tu abuela no quiere ayudarnos, tu abuela es egoísta. Eso me partía el corazón. Un domingo por la tarde, me encontré con mi nieta Lupita en la plaza. Ella siempre había sido muy cercana a mí,
la niña que corría a mis brazos y me llenaba de besos. Pero esa vez la vi distante, con los ojos bajos. ¿Qué te pasa, mi niña?, le pregunté, acariciándole la mejilla. Ella murmuró casi en silencio: dicen que ya no quieres a la familia, que prefieres tu dinero. Sentí un nudo en la garganta tan grande que apenas pude respirar. Me arrodillé frente a ella y le dije con lágrimas en los ojos: Lupita, eso no es verdad. Yo los amo más que a nada en este mundo. Pero amar no significa dar siempre dinero. Significa estar, cuidar, enseñar. Y yo nunca dejaré de amarte, ella. Me abrazó, y en ese instante supe que no todo estaba perdido. Al menos una pequeña semilla de amor verdadero seguía viva en mi nieta. En medio de tanta angustia, volví a refugiarme en mi fe. Empecé a asistir más seguido a la iglesia, no solo para escuchar misa, sino para encontrar en el silencio del templo un espacio donde llorar sin ser juzgada. Me sentaba frente al altar, miraba la imagen de la Virgen de Guadalupe y le decía: Madrecita, tú que sabes lo que es sufrir por un hijo, dame fuerza. No dejes que mi corazón se endurezca por tanto dolor, y poco a poco, esas oraciones comenzaron a devolverme la paz. No era que los problemas desaparecieran, sino que ya no me sentía completamente vencida. Era como si una fuerza invisible me levantara cada mañana, recordándome que aún había vida que vivir, que aún podía sonreír aunque fuera entre lágrimas. En esos días empecé a recordar mi propia historia. Como, siendo joven, trabajé en el campo bajo el sol ardiente, recogiendo maíz y frijol para mantener a mi familia. Como cosía ropa por las noches, con los dedos llenos de heridas, para juntar unos cuantos pesos. Como ahorraba centavo a centavo, soñando con una vejez tranquila. Y pensé, todo ese esfuerzo no puede terminar así, en manos de la ingratitud. Un día, mientras estaba en el mercado comprando jitomates y chiles para el guiso, escuché a dos mujeres hablar. Una decía: mi hijo me sacó hasta el último peso, y ahora me dejó sola. La otra respondía: a mí me pasó igual. Nos ven como si fuéramos bancos, no como madres. Me acerqué y les pregunté tímidamente: ¿a ustedes también les pasa? Ellas me miraron sorprendidas, y de pronto empezamos a conversar como si nos conociéramos de toda la vida. Descubrí que no era la única. Que en mi pueblo, y en tantos otros, había muchas mujeres mayores viviendo lo mismo, hijos que las explotaban, parientes que las manipulaban. Esa charla fue una revelación. Me di cuenta de que no estaba sola en mi dolor. Y esa sensación de pertenecer, de saber que otras también luchaban con el mismo peso, me dio fuerzas nuevas. Una de ellas, doña Teresa, me dijo algo que jamás olvidaré: Josefina, no podemos cambiar lo que hacen nuestros hijos, pero sí podemos decidir cómo enfrentarlo. No permitas que te roben también tu alma. Sus palabras fueron como un rayo de luz en medio de mi oscuridad. Desde ese día, cada vez que sentía flaquear, recordaba esa frase: no permitas que te roben tu alma. Al volver a casa, me miré en el espejo. Vi a una mujer con arrugas profundas, con ojeras marcadas, pero también vi a alguien que había sobrevivido a mucho más de lo que cualquiera imaginaba. Y me dije en voz alta: Josefina, tú vales. No eres solo el dinero que tienes, eres todo lo que has dado, todo lo que has luchado. Y nadie puede quitarte eso. Desde entonces,
Cada día empecé a levantarme con una decisión más firme, no dejarme vencer. Todavía no sabía cómo iba a resolver la situación con mis hijos, pero ya no me veía como una víctima. Me veía como una mujer en batalla, una mujer que aún tenía fuerzas para levantarse. El tiempo siguió su curso, y con él también mi proceso de despertar. No voy a decir que de un día para otro me convertí en una mujer fuerte y decidida. No. Todavía había noches en las que me rompía en llanto, recordando las palabras duras de Antonio y de María Elena, o la mirada confundida de mi nieta Lupita. Todavía había mañanas en que despertaba con miedo, temiendo que nueva exigencia llegaría ese día. Pero poco a poco, mi corazón comenzó a resistir. Como esas flores que nacen entre las piedras, mi fe me sostenía. Un día, mientras tomaba café de olla en la cocina, escuché una conversación afuera entre dos vecinas. Ellas hablaban de mí. Una decía, pobre Josefina, sus hijos la están acabando. Y la otra respondió, pues también ella tiene la culpa por dar tanto. Me dolió escucharlo, pero en parte era cierto. Durante años, confundí amor con sacrificio. Sin medida. Pensaba que entre más diera, más me querrían. No puse límites, y ahora pagaba las consecuencias. Esa reflexión me acompañó todo el día, y por primera vez no me hundí en la tristeza, sino que lo tomé como una enseñanza. Decidí que necesitaba un cambio. Y ese cambio tenía que empezar por mí. Ya no podía esperar que mis hijos cambiaran, porque quizás nunca lo harían. Tenía que ser yo la que se levantara de las cenizas, así que comencé con pequeños pasos. El primero fue recuperar mi control. En el banco. Fui a hablar con el gerente y cancelé la tarjeta adicional que Antonio había sacado sin mi permiso. Él se enojó, claro. Cuando lo supo, vino a mi casa gritando, ¿cómo te atreves a hacerme esto, mamá? Me dejas como un muerto de hambre. Yo lo miré, con la voz firme aunque me temblaran las manos, y le respondí, no es tu dinero, Antonio. Es mío. Si quieres algo, trabaja como yo trabajé. Se quedó callado un momento, sorprendido por mi respuesta. Luego salió dando un portazo. Yo me quedé con el corazón latiendo a 1000, pero con una fuerza nueva. Era como si me hubiera quitado un peso de encima. El segundo paso fue rodearme de personas que me levantaran en lugar de hundirme. Empecé a juntarme más con doña Teresa y doña Carmen, esas vecinas que también habían vivido abusos similares. Nos reuníamos una vez por semana en la casa de Teresa, tomábamos chocolate caliente y compartíamos nuestras historias. Llorábamos juntas, pero también nos dábamos consejos. Ellas se convirtieron en mi red de apoyo, en mis hermanas de dolor y de esperanza. En esas charlas aprendí que muchas mujeres mayores en México pasaban por lo mismo. Hijos que se aprovechaban, parientes que exigían, y una sociedad que nos decía que debíamos aguantar porque, para eso somos madres. Pero no, no era así. Dios nos hizo con dignidad, y merecíamos vivir los últimos años de nuestra vida con respeto y paz. El tercer paso fue más personal. Decidí recuperar cosas que me hacían feliz. Volví a cantar mientras cocinaba, como lo hacía cuando era joven. Volví a tejer rebozos de colores, vendiéndolos en el mercado, no por necesidad, sino por gusto.
Volví a caminar en las mañanas por la plaza, respirando el aire fresco y saludando a la gente del pueblo. Era como si estuviera redescubriendo a la Josefina que había quedado enterrada bajo tantas lágrimas. Un día, mientras tejía sentada en el patio, llegó María Elena. No venía a visitarme, claro, venía a pedirme dinero. Mamá, necesito que me des lo que tengas ahorrado. Tú sabes que lo necesito. La miré y respondí tranquila, no, hija. Ese dinero es para mí. Ella se puso furiosa. ¿Cómo que para ti? ¿Desde cuándo piensas en ti? Eres mi madre, tienes la obligación de ayudarme. Me dolió en el alma escuchar eso, pero ya no me tembló la voz cuando respondí, fui tu madre toda la vida, María Elena. Te di alimento, techo, educación, amor. Pero ahora también tengo la obligación de cuidar de mí. Ella salió hecha una furia, y me quedé llorando, sí, pero también orgullosa. Porque por primera vez en años, me estaba eligiendo a mí misma. Aquel día, en la soledad de mi cuarto, volví a rezar. Tomé el rosario, cerré los ojos y dije, Señor, sé que me duele el rechazo de mis hijos, sé que me parte el corazón que me llamen egoísta. Pero también sé que tú me das fuerzas para levantarme. Ayúdame a seguir firme, aunque me duela. Y sentí dentro de mí una paz extraña, como si el mismo cielo me abrazara. Entendí que mi lucha no era solo por mí, sino también por tantas mujeres que vivían en silencio la misma historia. Desde entonces, cada mañana me levanto y me digo a mí misma, Josefina, hoy no dejas que te roben la paz. Y aunque siga viviendo en medio de la tormenta, esa decisión me da la fuerza para caminar un día más. Los días comenzaron a tener un sabor diferente. No porque mis hijos hubieran cambiado su actitud, al contrario, cada vez estaban más distantes, más fríos conmigo. Pero dentro de mí algo estaba renaciendo. Sentía que mi corazón, después de tanto dolor, comenzaba a fortalecerse como un árbol que, aunque golpeado por las tormentas, echa raíces más profundas para no caer. Sin embargo, esa fuerza interior no evitaba que las heridas dolieran. Una tarde, al regresar del mercado, encontré a Antonio sentado en la sala. Tenía los brazos cruzados y una expresión dura en el rostro. Mamá, dijo sin rodeos, necesitamos que nos des la casa. Me quedé helada. ¿La casa? ¿Cómo que la casa? Sí, la podemos vender y con eso arreglar nuestras deudas. Tú ya estás vieja. Puedes irte a vivir con alguien de la familia o rentar un cuarto pequeño. Sentí que el piso se me movía. ¿Cómo era posible que mi propio hijo pensara en echarme de la casa donde había criado a mis hijos, donde descansaban? ¿Los recuerdos de toda una vida? Respiré hondo, me sostuve de la mesa para no caer, y respondí con la voz quebrada pero firme, Antonio, esta es mi casa. La construí con tu padre, con esfuerzo y sacrificio. Nadie me la va a quitar. Él me miró con rabia y me dijo, entonces no esperes que volvamos a visitarte. Si no nos ayudas, no cuentes con nosotros. Se levantó y se fue, dejándome sola con esas palabras clavadas en el corazón como espinas. Me senté en la mecedora, apreté fuerte el rosario en mis manos y lloré como una niña. Porque una cosa es que te pidan dinero, pero otra muy distinta es que te quieran arrancar el techo, el último refugio que tienes. Esa noche no pude dormir.
Caminaba de un lado a otro en mi cuarto, recordando cada ladrillo que pusimos en aquella casa, cada rincón que había decorado con amor. Recordé las risas de mis hijos cuando eran pequeños, corriendo por el patio, y sentí que la vida era cruel al mostrarme cómo esos mismos hijos ahora querían despojarme. Al día siguiente, fui a ver a doña Teresa y doña Carmen. Les conté lo sucedido y ambas me miraron con tristeza, pero también con determinación. Josefina, no dejes que te la quiten, dijo Teresa. Esa casa es tuya, es tu raíz. Si se la entregas, te arrancarán la vida misma. Carmen añadió, tienes que proteger lo poco que te queda. Ellos ya no están pensando como hijos, sino como buitres. Sus palabras me dieron valor. Decidí ir al registro de la propiedad y asegurarme de que todo estuviera a mi nombre, para que nadie pudiera mover un dedo sin mi consentimiento. Fue un proceso cansado, lleno de papeles y firmas, pero al final salí con un documento en las manos que me devolvió un poco de paz. Cuando Antonio se enteró, vino furioso. Así que fuiste a poner todo a tu nombre, me gritó. Lo miré a los ojos y respondí tranquila, sí, hijo. Porque no voy a permitir que me arranquen lo único que tengo. Esta casa es mía, y aquí voy a morir. Él se quedó callado, apretando los dientes, y después salió sin decir nada más. Yo sabía que esa batalla me había costado su cercanía, pero al mismo tiempo entendí que era un precio necesario. Con el paso de los días, empecé a darme cuenta de algo más profundo. El verdadero enemigo ya no eran mis hijos, sino el miedo que me había dominado durante años. El miedo de quedarme sola, el miedo de ser rechazada, el miedo de no valer nada sin ellos. Pero poco a poco ese miedo comenzó a transformarse en fe. Una tarde, mientras caminaba por la plaza, escuché a un grupo de niños jugando. Sus risas llenaron el aire, y por un momento sentí un calor en el corazón. Pensé en mis nietos, en lo mucho que los amaba, y decidí que aunque sus padres me dieran la espalda, yo seguiría orando por ellos. Porque la fe me enseñaba que ningún corazón es tan duro como para no poder cambiar un día. Esa misma tarde, al volver a casa, encendí una vela frente a la Virgen y recé con todas mis fuerzas, Madre Santísima, dame valor para seguir. No permitas que el odio me consuma. Que aunque mis hijos me rechacen, mi corazón siga siendo de amor, y mientras la llama de la vela iluminaba la habitación, sentí una certeza: podían quitarme el dinero, podían intentar quitarme la casa. Podían llamarme egoísta y abandonarme, pero había algo que jamás me podrían arrebatar, mi fe. Esa fe se convirtió en mi escudo, en mi alimento, en mi fuerza para seguir levantándome cada día. Después de aquel episodio con Antonio y la casa, sentí que la distancia con mis hijos se había hecho más grande que nunca. Era como si un muro invisible nos separara, construido con reproches, resentimientos y palabras que nunca debieron decirse. Yo, en lo profundo, seguía siendo madre, y mi corazón deseaba abrazarlos, cuidarlos, protegerlos. Pero al mismo tiempo, mi dignidad me gritaba que no podía seguir permitiendo que me arrancaran lo poco que me quedaba. Los días se volvieron silenciosos. Caminaba por la casa y escuchaba solo el eco de mis pasos. A veces me sorprendía hablando sola, como si necesitara llenar el vacío. El olor de las tortillas recién hechas me traía recuerdos de cuando mis hijos eran niños y se sentaban alrededor de la mesa,
peleando por la última. Ahora, esa mesa estaba vacía, y el silencio dolía más que los gritos. Una tarde, mientras regaba mis plantas, llegó mi vecina Carmen. Me miró con ternura y me dijo: Josefina, no puedes quedarte encerrada en tu dolor. Ven conmigo a la reunión del grupo de oración. Te hará bien. Yo dudé. Parte de mí quería quedarse escondida, protegiéndose del mundo. Pero otra parte sabía que necesitaba compañía, necesitaba escuchar otras voces que no fueran las de mis propios pensamientos. Así que acepté. Esa noche, en la pequeña capilla del barrio, me encontré rodeada de mujeres y hombres que, como yo, llevaban cargas pesadas. Escuché testimonios de ancianas que habían perdido a sus esposos, de madres que también habían sido traicionadas por sus hijos, de jóvenes que buscaban fuerzas para salir de sus problemas. Y en medio de esas voces, me sentí acompañada, comprendida. Cuando me tocó hablar, al principio dudé. Mis manos temblaban, mi voz se quebraba. Pero finalmente dije: me quitaron mi dinero, intentaron quitarme mi paz, pero no lograron quitarme la fe. El grupo guardó silencio, y de pronto sentí que mis lágrimas corrían libres, como un río que por fin encuentra salida. Nadie me juzgó, al contrario, me abrazaron, me dijeron que no estaba sola. Fue en ese momento que entendí algo. Durante años me había callado, había escondido mi dolor por vergüenza, pensando que nadie me entendería. Pero al abrir mi corazón, descubrí que compartir mi historia no me debilitaba, sino que me daba fuerzas. Porque cuando uno habla, las cadenas del silencio se rompen, y el peso se vuelve más ligero. Esa noche regresé a casa con una paz que hacía mucho no sentía. Encendí una vela frente a la Virgen y dije en voz alta: gracias, Señor, porque me mostraste que no estoy sola. Los días siguientes comenzaron a ser distintos. Me levantaba con más ánimo, me arreglaba un poco, caminaba hasta la plaza y saludaba a la gente. Algunos me miraban con curiosidad, porque seguramente habían escuchado chismes de mi familia, pero yo ya no me sentía avergonzada. Caminaba con la frente en alto, porque sabía que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, el conflicto con mis hijos no desaparecía. Una tarde, María Elena vino furiosa. Mamá, me contaron que andas diciendo a todo el mundo que somos unos abusadores. ¿Nos dejas en ridículo? La miré con calma y le respondí: no digo mentiras, hija. Solo hablo de lo que he vivido. Ella golpeó la mesa con rabia. Pues si sigues hablando, no vuelvas a ver a tus nietos. Esas palabras me atravesaron el alma. La idea de no ver a Lupita me llenaba de dolor. Pero al mismo tiempo, supe que no podía dejarme chantajear. Me temblaban las piernas, pero contesté: si para ver a mis nietos tengo que callar y seguir siendo humillada, prefiero que me recuerden como la abuela que tuvo dignidad. María Elena salió hecha una furia, y yo me quedé llorando. Sí, dolía. Y mucho. Pero también sentí que mi fe me estaba sosteniendo en pie. Esa noche, en medio de mi llanto, abrí la Biblia que me había regalado mi madre. Mis ojos se detuvieron en un versículo que decía: aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te dejaré. Sentí que esas palabras eran para mí. Como si Dios mismo me susurrara que, aunque mis hijos me dieran la espalda, Él estaría siempre conmigo. Y así, poco a poco,
empecé a transformar mi dolor en fuerza. Comencé a escribir en un cuaderno mis pensamientos, mis recuerdos, mis oraciones. Era mi manera de desahogarme, de no dejar que el rencor se apoderara de mí. En esas páginas escribía también sueños sencillos, volver a reír con libertad, volver a sentir paz en mi hogar, volver a ser yo misma. Con cada palabra escrita, sentía que recuperaba un pedacito de mi alma. Porque entendí que la verdadera riqueza no estaba en los billetes ni en las propiedades, sino en la fe, en la esperanza y en la dignidad que nadie puede arrebatarte si tú decides mantenerla firme. Después de aquellas reuniones en la capilla y de empezar a escribir mis pensamientos, mi vida tomó un rumbo distinto. No era que mis problemas hubieran desaparecido, al contrario, las tensiones con Antonio y María Elena seguían presentes, cada vez más fuertes. Pero dentro de mí había comenzado una transformación. La Josefina que antes temblaba de miedo al decir no, ahora empezaba a descubrir su propia voz. Sin embargo, esa fuerza no evitaba que las pruebas siguieran llegando. Un día, Antonio vino acompañado de su esposa. Llegaron sin avisar, golpeando fuerte la puerta. Yo estaba en la cocina, preparando un caldo de pollo, y cuando abrí, me encontré con sus rostros endurecidos. Mamá, necesitamos hablar, dijo Antonio con tono seco. Pasa, hijo, respondí, aunque ya sabía que la conversación no sería fácil. Se sentaron en la mesa. Su esposa tomó la palabra primero. Mire, Josefina, usted tiene que entender que ya está grande. No puede administrar su dinero ni su casa sola. Lo mejor es que ponga todo a nombre de Antonio, así él se encarga de cuidarla. Sentí que mi sangre hervía. Respiré hondo, apreté el rosario que llevaba en el bolsillo de mi delantal y respondí, no. Yo puedo cuidarme sola. Y mientras Dios me dé fuerzas, nadie va a decidir por mí. Antonio golpeó la mesa con la mano. Mamá, no seas terca. ¿Qué piensas hacer cuando ya no puedas caminar? ¿Qué piensas hacer si te enfermas? Nosotros somos tu familia, tenemos derecho. Lo miré a los ojos, y con la voz firme, contesté, la familia que ama no obliga. La familia que ama respeta. Yo no soy un objeto que se administra. Soy tu madre. Hubo un silencio pesado. Su esposa bufó, y ambos se levantaron con enojo. Entonces no cuentes con nosotros, dijo Antonio, cerrando la puerta de golpe al salir. Me quedé sola, temblando, pero también con una extraña paz. Porque aunque me dolía, sabía que había defendido lo que me correspondía. Esa noche me senté en el patio, bajo el cielo estrellado de San Luis Potosí. El aire fresco acariciaba mi rostro y escuchaba a lo lejos el canto de los grillos. En medio de la soledad, recé en silencio, Señor, dame valor. No permitas que la amargura me consuma. Ayúdame a mantenerme firme, y sentí una calma que no venía de mí. Como si el mismo cielo me dijera, no estás sola. Los días siguientes no fueron fáciles. Mis hijos dejaron de visitarme casi por completo. La casa estaba más silenciosa que nunca. A veces me dolía hasta el cuerpo por la soledad, pero también descubrí que el silencio podía ser un espacio de encuentro conmigo misma. En esos momentos, escribía en mi cuaderno, o salía a caminar por la plaza, saludando a la gente del pueblo. Fue en una de esas caminatas que me encontré con Lupita, mi nieta.
Venía de la escuela, con sus libros en la mano. Me miró con timidez y se acercó. Abuela, me dijo en voz baja, ¿es verdad que ya no quieres ayudar a papá? Me arrodillé frente a ella, tomé sus manos pequeñas y le respondí, mi amor, yo siempre voy a querer ayudar, pero no con dinero. Quiero ayudarte con consejos, con cariño, con mi tiempo. Eso vale más que cualquier peso. Ella me abrazó fuerte, y yo sentí que ese abrazo era un regalo de Dios. Porque aunque sus padres me juzgaran, el corazón de mi nieta seguía abierto. Sin embargo, pronto llegó otra prueba aún más dolorosa. Una tarde recibí una carta en la que Antonio me amenazaba con demandarme para quedarse con parte de mis bienes. Decía que como hijo tenía derecho. Al leer esas palabras, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Nunca imaginé que mi propio hijo llegaría tan lejos. Lloré desconsolada, pero en medio del llanto también surgió una determinación. Fui a ver a un abogado del pueblo, un hombre mayor llamado don Ignacio, conocido por ser justo y honesto. Le conté mi situación, con la voz temblando, y él me dijo, Doña Josefina, usted tiene todo el derecho de defender lo suyo. No permita que la intimiden. Aquí estoy para ayudarla. Ese día salí de su oficina con los ojos hinchados de tanto llorar, pero también con el corazón más fuerte. Porque entendí que había llegado el momento de poner un límite definitivo. No era solo por mí, era por todas las mujeres que habían sido silenciadas, humilladas y despojadas en nombre de la familia. Esa noche, frente a la Virgen de Guadalupe, encendí una vela y dije, Señor, me duele el camino que estoy tomando, pero confío en ti. Si tengo que quedarme sola, que así sea, pero no me dejes perder mi fe ni mi dignidad. Mientras la llama de la vela brillaba, supe que estaba lista para enfrentar lo que viniera. Que aunque la tormenta se levantara con más fuerza, dentro de mí había una roca firme, la fe que nadie me podía quitar. Esa carta que recibí de Antonio fue como una daga en el corazón. No podía creer que mi propio hijo, aquel niño que un día llevé en brazos, al que le cantaba arrullos por las noches y al que defendí tantas veces de los golpes de la vida, ahora buscara llevarme a un juzgado. ¿Hasta dónde podía llegar la ambición? ¿Hasta dónde podía el dinero apagar el amor de un hijo por su madre? Los días siguientes fueron una tortura. Me levantaba en la madrugada con el corazón acelerado, pensando en qué pasaría si realmente cumplía con su amenaza. Imaginaba mi casa en manos de extraños, mis recuerdos deshechos, mi vejez reducida a un cuarto frío y solitario. Me preguntaba una y otra vez, ¿qué hice mal, Señor? ¿En qué fallé para que mis hijos me trataran de esta manera? Una tarde, mientras barría el patio, llegó María Elena. Su rostro estaba endurecido, sin una pizca de ternura. Mamá, ¿por qué complicas todo? ¿Por qué no firmas los papeles de una vez? Sería más fácil para todos. La miré a los ojos, tratando de encontrar algo de la niña que un día corría a mis brazos, pero lo único que vi fue dureza. Porque esta es mi vida, hija, respondí con la voz quebrada. Porque si entrego lo que me queda, me entrego entera, y ya no me quedará nada. Ella chasqueó la lengua con desprecio. Siempre tan dramática. ¿De qué te sirve tener una casa si al final morirás sola dentro de ella? Sus palabras me atravesaron como flechas.
Sí, tenía miedo de morir sola. Ese era el pensamiento que me mantenía despierta por las noches. Pero al mismo tiempo, sabía que si cedía, ya no sería yo, sino una sombra de lo que fui. Después de que se fue, me senté en la mecedora y lloré hasta que mis ojos se quedaron secos. El dolor era tan fuerte que sentía que me ahogaba. En ese momento, pensé que tal vez lo mejor sería rendirme, firmar los papeles, darles lo que pedían y vivir en paz, aunque fuera una paz vacía. Pero mientras pensaba en eso, recordé las palabras de Doña Teresa: no permitas que te roben también tu alma. Y comprendí que si me rendía, no solo perdería mi casa o mi dinero, sino mi esencia, mi fe, mi dignidad. Decidí ir a la iglesia. Caminé con pasos lentos, casi arrastrando los pies. Al entrar, me arrodillé frente al altar y recé como nunca antes lo había hecho. Señor, estoy cansada, estoy herida. Ya no sé cómo seguir. Siento que todo me fue arrebatado. Pero si tú estás conmigo, no me dejes caer. Muéstrame qué hacer. De pronto, un silencio profundo me envolvió. No escuché voces, no vi señales extraordinarias. Pero dentro de mí sentí una certeza, que no debía ceder, que mi valor no estaba en lo que mis hijos pensaban de mí, sino en lo que Dios veía en mi corazón. Esa noche, al regresar a casa, encendí todas las luces y caminé por cada rincón. Toqué las paredes, los muebles, los recuerdos. Y le dije a la casa como si estuviera viva: no voy a dejar que me quiten lo que construí. Aquí voy a resistir, aquí voy a permanecer. Los días siguientes fueron aún más duros. Antonio vino. Otra vez, con palabras aún más crueles. Mamá, ¿quieres que todos digan que eres una vieja loca? Nadie te va a cuidar. Nadie va a estar contigo cuando estés enferma. Vas a terminar sola. Lo escuché en silencio, con el corazón desgarrado. Cuando terminó, le respondí: prefiero estar sola con dignidad que acompañada en medio de abusos. Él me miró con rabia. Y salió de la casa, jurando que no volvería jamás. Cuando la puerta se cerró, sentí un vacío tan grande que pensé que me desmayaría. Me arrodillé en el suelo, con el rostro entre mis manos, y lloré hasta que no tuve fuerzas. Sentí que mi alma se rompía en 1000 pedazos. Estaba sola, herida, abandonada. Por un momento, incluso dudé de mi fe. Me pregunté si de verdad valía la pena resistir, pero en ese mismo instante, sentí un calor extraño, como si alguien me abrazara en medio de la oscuridad. No era un abrazo humano, era algo más profundo. Era Dios recordándome que, aunque mis hijos me dejaran, Él nunca me soltaría. Esa noche entendí que había llegado a mi límite. Pero también comprendí que ese límite era el lugar donde comenzaba mi verdadera fuerza. Después de aquel enfrentamiento con Antonio, la casa se quedó en un silencio más pesado que nunca. Caminaba por los cuartos y parecía escuchar los ecos de un pasado que ya no existía, las risas de mis hijos pequeños, los pasos apresurados de mi difunto esposo, el olor de los frijoles hirviendo en la olla mientras la familia se reunía a la mesa. Ahora solo quedaban recuerdos flotando en el aire, como fantasmas que me perseguían en cada rincón. Las noches eran las más difíciles. Me acostaba en la cama y el silencio me caía encima como una losa. Cerraba los ojos y, en vez de descansar, mi mente se llenaba de preguntas sin respuesta.
¿De qué sirvió tanto sacrificio? ¿Por qué mis hijos me ven como una enemiga? ¿Qué hice para merecer tanto desprecio? A veces me levantaba de madrugada, caminaba descalza por la casa y me detenía frente al altar donde estaba la Virgen de Guadalupe. Encendía una vela y me quedaba ahí, llorando en silencio, con el corazón hecho pedazos. Un día, al salir a comprar pan en la tienda del pueblo, escuché a dos vecinas murmurando a mis espaldas: pobre Josefina, sus hijos la van a dejar en la calle. Dicen que ya no la visitan. Qué triste terminar así. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. No porque fueran mentira, sino porque me hacían sentir desnuda, expuesta ante todos. El dolor privado que había cargado durante tanto tiempo ya no era solo mío, se había convertido en un tema de conversación pública. Me sentí humillada, pequeña, como si mi vida entera fuera motivo de lástima. Esa tarde, cuando llegué a casa, me derrumbé. Me senté en el suelo de la cocina, apoyé la espalda contra la pared y lloré sin consuelo. Pensé en rendirme, en firmar lo que mis hijos pedían, en entregarles la casa y los ahorros para que al menos me dejaran en paz. Me decía a mí misma, ¿de qué sirve resistir si al final estoy sola? ¿De qué sirve luchar por la dignidad si nadie la reconoce? Pero en medio de ese dolor, mi nieta Lupita llegó de improviso. Entró corriendo, con sus trenzas desordenadas y los ojos llenos de lágrimas. Abuela, me dijo, no les creas. Tú no eres egoísta. Tú eres la persona que más me quiere en el mundo. Me abrazó con tanta fuerza que sentí que mis huesos se quebraban, pero también que mi alma se recomponía. Ese abrazo fue como una medicina, un recordatorio de que aún quedaba amor verdadero en mi vida. Acaricié su cabello y le susurré, gracias, hija mía. Tú eres mi esperanza. Cuando se fue, me quedé pensando en lo que significaba ese gesto. Mis hijos podían llenarme de desprecio, podían intentar quitarme todo, pero aún quedaban semillas de amor que habían germinado en el corazón de mis nietos. Y por esas semillas valía la pena seguir resistiendo. Días después, Antonio regresó una vez más. Esta vez no venía a pedir, venía a exigir. Traía en la mano unos documentos y me los puso sobre la mesa. Firma, mamá. Firma y se acaba todo este pleito. Lo miré fijamente, con las manos temblando. No voy a firmar, Antonio. No voy a entregar mi vida entera en un papel. Él golpeó la mesa con rabia. Entonces olvídate de mí. Olvídate de tus nietos. Para nosotros ya estás muerta. Esas palabras fueron como un disparo directo al corazón. Sentí que la sangre se me congelaba. Me quedé de pie, mirándolo con los ojos llenos de lágrimas, pero no dije nada. Él tomó los papeles, dio media vuelta y se fue. La puerta se cerró con un estruendo que aún resuena en mis oídos. Esa noche, la desesperación alcanzó su punto más alto. Caminé por la casa como un alma en pena, hablando sola, preguntando a Dios por qué me había tocado vivir algo tan cruel. ¿Por qué, Señor? Gritaba entre sollozos. ¿Por qué mis propios hijos me desprecian? ¿Por qué el amor se convirtió en odio? Me arrodillé en el suelo de mi habitación, con las manos levantadas, y lloré hasta que me quedé sin voz.
Era como si toda la tristeza acumulada durante años hubiera explotado de golpe, pero en medio de esa oscuridad, sucedió algo extraño. El silencio de la casa se llenó con una paz profunda, difícil de explicar. No escuché voces, pero sentí como si alguien me envolviera en un abrazo invisible. Era Dios, recordándome que no estaba sola, que incluso en el abandono humano, Él seguía siendo mi refugio. Entendí entonces que mis hijos podían darme la espalda, que podían quitarme el dinero, que podían intentar arrebatarme mi casa, pero había algo que jamás podrían tocar, mi fe. Esa fe era mi ancla, mi cimiento, mi razón para seguir respirando. Esa noche no dormí, pero tampoco me sentí derrotada. Pasé las horas escribiendo en mi cuaderno, dejando que cada palabra fuera un desahogo. Y en esas páginas escribí una promesa: no voy a dejar que me destruyan. No voy a entregar lo que soy. Aunque me quede sola, seguiré de pie. Al amanecer, cuando el sol comenzó a iluminar el patio de mi casa, me sentí agotada, pero también más fuerte. Sabía que lo peor estaba pasando, que había tocado fondo, y que lo único que quedaba era levantarme. El amanecer de aquel día marcó un antes y un después en mi vida. Después de llorar, de gritar y de sentir que mi corazón se rompía en 1000 pedazos, amanecí distinta. No es que el dolor se hubiera ido, no es que mis hijos hubieran vuelto arrepentidos ni que de pronto las cosas se resolvieran como en un milagro. No. Lo que había cambiado era yo. Algo dentro de mí había despertado, una fuerza que no sabía ¿qué tenía? Me levanté, me lavé el rostro y me miré en el espejo. Vi a una mujer con arrugas, con el cabello encanecido, con ojeras profundas. Pero también vi a una mujer que había resistido tormentas, que había sido traicionada y no se había derrumbado del todo. Vi a una Josefina distinta, más consciente, más libre. Ese día decidí que no iba a seguir viviendo como víctima. Tomé la escoba y barrí la casa con decisión, como si con cada movimiento también barriera el dolor y el resentimiento acumulado. Encendí la radio y canté con las canciones de mi juventud, aunque mi voz saliera ronca. Abrí las ventanas y dejé que el aire fresco llenara cada rincón. Después, fui a la plaza. Caminé con la frente en alto, saludando a la gente. Algunos me miraban con lástima, otros con respeto, pero ya no me importaba lo que pensaran. ¿Por qué? Entendí que mi valor no dependía de las opiniones ajenas, ni siquiera de las de mis propios hijos. Mi valor estaba en lo que yo era, una mujer que había dado todo por amor y que ahora también aprendía a darse a sí misma. En la iglesia, el padre Lorenzo me sonrió al verme entrar. Me senté en la primera banca, algo que nunca hacía. ¿Por qué? Antes me escondía al fondo. Y al final de la misa, cuando el padre habló sobre la dignidad y el valor de cada ser humano, sentí que esas palabras eran para mí. Cerré los ojos y dije en silencio: gracias, Señor, porque me mostraste que no estoy sola. Al salir, me encontré con varias mujeres mayores que me abrazaron. Una de ellas me dijo: Josefina, tu historia nos inspira. Nos enseñas que no estamos solas. En ese momento comprendí que mi dolor, al compartirse, se había transformado en luz para otras. Que mis lágrimas no habían sido en vano, porque servían para abrir camino a quienes también estaban sufriendo en silencio. Cuando volví a casa, me senté en la mecedora y abrí mi cuaderno. Escribí: me quitaron mi dinero, intentaron quitarme
mi paz, pero nunca pudieron robarme la fe. Y esa fe es la que me mantiene viva, la que me levanta cada mañana, la que me da la certeza de que, aunque el mundo me dé la espalda, Dios siempre me sostiene, y así, entendí que la verdadera riqueza no estaba en los billetes, ni en las propiedades, ni siquiera en tener a los hijos cerca a cualquier precio. La verdadera riqueza estaba en conservar mi dignidad, en levantar la cabeza, en no dejar que me robaran lo que soy. Hoy, al contarte todo esto, no lo hago desde el rencor. Lo hago desde la esperanza. Sí, sufrí, fui engañada, fui humillada. Pero también descubrí que tengo una fuerza que nunca imaginé. Descubrí que la fe puede sostenerte incluso cuando las personas más cercanas te sueltan la mano. Tal vez siga viviendo en soledad, tal vez mis hijos nunca regresen arrepentidos. Tal vez mis nietos escuchen versiones distorsionadas de mi historia. Pero yo ya no me escondo. Yo ya no me avergüenzo. Yo soy Josefina Morales, una mujer mexicana de 68 años que aprendió a decir basta, que aprendió a elegir la paz sobre el miedo, la dignidad sobre la humillación, la fe sobre la desesperanza, y si mi voz llega hasta ti, es porque quiero que sepas algo, no importa cuánto te hayan quitado, no importa cuántas veces te hayan hecho sentir pequeña, hay algo que nadie puede arrebatarte, tu fe, tu dignidad, tu valor como ser humano. Hoy puedo decir, con lágrimas en los ojos pero con el corazón firme, me quitaron mucho, sí, pero no pudieron quitarme lo más importante. Y eso es lo que me mantiene viva. Ahora te pregunto a ti, que escuchaste mi historia. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, ¿crees que hice bien al poner un alto, aunque eso significara quedarme sola? Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar? Quiero leer tus palabras. ¿Por qué? Tu opinión también puede dar luz, no solo a mí, sino a muchas otras mujeres que están pasando por lo mismo. El amanecer de aquel día marcó un antes y un después en mi vida. Después de llorar, de gritar y de sentir que mi corazón se rompía en 1000 pedazos, amanecí distinta. No es que el dolor se hubiera ido, no es que mis hijos hubieran vuelto arrepentidos ni que de pronto las cosas se resolvieran como en un milagro. No. Lo que había cambiado era yo. Algo dentro de mí había despertado, una fuerza que no sabía que tenía. Me levanté, me lavé el rostro y me miré en el espejo. Vi a una mujer con arrugas, con el cabello encanecido, con ojeras profundas. Pero también vi a una mujer que había resistido tormentas, que había sido traicionada y no se había derrumbado del todo. Vi a una Josefina distinta, más consciente, más libre. Ese día decidí que no iba a seguir viviendo como víctima. Tomé la escoba y barrí la casa con decisión, como si con cada movimiento también barriera el dolor y el resentimiento acumulado. Encendí la radio y canté con las canciones de mi juventud, aunque mi voz saliera ronca. Abrí las ventanas y dejé que el aire fresco llenara cada rincón. Después, fui a la plaza. Caminé con la frente en alto, saludando a la gente. Algunos me miraban con lástima, otros con respeto, pero ya no me importaba lo que pensaran. Porque entendí que mi valor no dependía de las opiniones ajenas, ni siquiera de las de mis propios hijos. Mi valor estaba en lo que yo era, una mujer que había dado todo por amor y que ahora también aprendía a darse a sí misma. En la iglesia, el padre Lorenzo me sonrió al verme entrar. Me senté en la primera banca, algo que nunca hacía. ¿Por qué?
Antes me escondía al fondo. Y al final de la misa, cuando el Padre habló sobre la dignidad y el valor de cada ser humano, sentí que esas palabras eran para mí. Cerré los ojos y dije en silencio, gracias, Señor, porque me mostraste que no estoy sola. Al salir, me encontré con varias mujeres mayores que me abrazaron. Una de ellas me dijo, Josefina, tu historia nos inspira. Nos enseñas que no estamos solas. En ese momento comprendí que mi dolor, al compartirse, se había transformado en luz para otras. Que mis lágrimas no habían sido en vano, porque servían para abrir camino a quienes también estaban sufriendo en silencio. Cuando volví a casa, me senté en la mecedora y abrí mi cuaderno. Escribí, me quitaron mi dinero, intentaron quitarme mi paz, pero nunca pudieron robarme la fe. Y esa fe es la que me mantiene viva, la que me levanta cada mañana, la que me da la certeza de que, aunque el mundo me dé la espalda, Dios siempre me sostiene, y así, entendí que la verdadera riqueza no estaba en los billetes, ni en las propiedades, ni siquiera en tener a los hijos cerca a cualquier precio. La verdadera riqueza estaba en conservar mi dignidad, en levantar la cabeza, en no dejar que me robaran lo que soy. Hoy, al contarte todo esto, no lo hago desde el rencor. Lo hago desde la esperanza. Sí, sufrí, fui engañada, fui humillada. Pero también descubrí que tengo una fuerza que nunca imaginé. Descubrí que la fe puede sostenerte incluso cuando las personas más cercanas te sueltan la mano. Tal vez siga viviendo en soledad, tal vez mis hijos nunca regresen arrepentidos. Tal vez mis nietos escuchen versiones distorsionadas de mi historia. Pero yo ya no me escondo. Yo ya no me avergüenzo. Yo soy Josefina Morales, una mujer mexicana de 68 años que aprendió a decir basta, que aprendió a elegir la paz sobre el miedo, la dignidad sobre la humillación, la fe sobre la desesperanza, y si mi voz llega hasta ti, es porque quiero que sepas algo, no importa cuánto te hayan quitado, no importa cuántas veces te hayan hecho sentir pequeña, hay algo que nadie puede arrebatarte, tu fe, tu dignidad, tu valor como ser humano. Hoy puedo decir, con lágrimas en los ojos pero con el corazón firme, me quitaron mucho, sí, pero no pudieron quitarme lo más importante. Y eso es lo que me mantiene viva. Ahora te pregunto a ti, que escuchaste mi historia. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, ¿crees que hice bien al poner un alto, aunque eso significara quedarme sola? Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar? Quiero leer tus palabras. ¿Por qué? Tu opinión también puede dar luz, no solo a mí, sino a muchas otras mujeres que están pasando por lo mismo.